Animales en las ondas. Hola amigos, otra vez bienvenidos aquí al programa de Animales en las ondas, al podcast, que como siempre son interesantísimos, claro, y como no podía ser de otra manera, hoy vamos a hablar de un tema que mucha gente desconoce, que mucha gente se pregunta de qué rábanos va, que tiene que ver con la acupuntura, ¿vale? Para eso cuento a mi izquierda con una veterinaria que es María Bifarré. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Tú también de esto sabes un rato de pinchar? Un poquito. Sí, bien. Y a mi derecha, la otra veterinaria, van a hacer la pinza, que es Vanessa Ventanax, que es veterinaria, por supuesto, y especialista en medicina tradicional china y acupuntura. ¿Qué tal? Bien. Bienvenida. ¿Preparada para reírte mucho? Sí, Así me gusta. Espero que vosotros también, ¿eh? Así me gusta. Sabemos que contigo siempre hay buen rollo y además risa garantizada, o sea que vámonos. Vamos a por ello. En principio, y para empezar así bien y que tengas un buen rato para explicarlo, porque me has dicho fuera de cámara que era bastante amplio, tipos de acupuntura y para qué se usa. ¿Por 25 pesetas? Ostras, eso queda lejos, ¿eh? Ya, para mí sí. Para ti Para no, las que ni pesetas. estabas. Sí que estaba. Sí, yo viví el cambio. Bueno, no discutamos de eso, hablemos de acupuntura. A ver, hay muchos tipos de acupuntura. Tenemos la acupuntura china, la que todo el mundo visualiza como acupuntura tradicional, por así decirlo, que es una acupuntura que está muy modernizada, pero en realidad, históricamente, en la China, cada familia tenía su tipo de acupuntura, por lo tanto... ¿Cada familia? Cada familia, sí, cada familia. Es que claro, es que tenemos la Tung, la Tang, otras que no sé ni cómo se llaman. La chin, la chon, la pum. Tenemos umbilical de mejillas, luego tenemos craneopuntura china, craneopuntura japonesa, tenemos coreanas, tenemos vietnamitas. Entonces, claro, hay un montón de tipos de Ahora acupuntura. entiendo por qué me ha dicho que era muy amplio. Claro, lo que pasa, y las que no estoy diciendo porque desconozco que existen, porque también hay un tema de cuáles podemos aplicar en animales. Al final, que se apliquen en animales no hay tantas. Por ejemplo, hay una que se utiliza punturando lo que serían las yemas de los dedos. Esto es inviable en un animal. Entonces, claro, tenemos diferentes tipos de acupuntura que a lo mejor son súper interesantes y súper efectivas, pero que a la hora de la verdad su aplicación no es viable y, por lo tanto, vamos acotando. O no es que no sea viable, sino que no ha habido una veterinaria que se haya dedicado a investigar cómo aplicar dicha acupuntura en ciertas especies. Por ejemplo, la acupuntura umbilical es una acupuntura que es súper efectiva y además su efectividad es muy rápida. Yo personalmente no la he estudiado por un hecho práctico, ¿no? Porque a lo mejor a nivel teórico es muy interesante, pero no veo viable punturar en el ombligo a un perro y muchísimo menos a un gato, que son sobre todo las especies con las que trabajo. ¿Y con cuál es más fácil? A ver. Creo que he hecho la segunda pregunta importante. Sí. En términos generales, va a ser más fácil en un perro, pero no la acupuntura, es que cualquier cosa en la vida, no por nada, porque es que el manejo en gatos de normal es más complicado. De hecho, me voy a China a hablar de ello el mes que viene. Qué susto. No, el mes que viene, sí, de un tipo de acupuntura que puede ser una gran alternativa en gatos, que es una acupuntura japonesa, que se llama INSA, por el hecho de que como estás toqueteando zonas que para el gato son fáciles o agradables, que no les genera estrés el manejo, pues el gato gestiona mejor ese manejo. Además, es una acupuntura que es muy rápida. En términos generales, sí es verdad que en perros es mucho más fácil trabajar la acupuntura que en gatos. Pero a efectos prácticos va a depender, porque hay un tema de individualidad. Hay perros que tienen muchísimo miedo y que a lo mejor no puedo ponerles más que una aguja en una sesión o en más de una sesión, solo puedo poner 1 o 2 agujas y no me dejan trabajar más. Y luego tengo gatos que me dejan hacer con ellos lo que a mí me apetezca, entre comillas, porque son gatos que gestionan muy bien el manejo. Además, son terapias que utilizas un manejo muy amable, que les dejas su tiempo al animal para que no estén estresados. No es como una consulta normal que tú entras y te sacan al gato del transportín, te lo meten encima de la mesa y en media hora estás fuera. Es que estás más rato y esto marca también la diferencia. Pero me gustaría hablar de un tema antes de seguir, si no te importa. Sí. A mí hay un tema que me chirría mucho, me molesta, me irrita. Las medicinas alternativas. Ponte ¿Vale? acupuntura. Entonces,
¿Por qué les llamamos medicinas complementarias y no alternativas? Porque no son una alternativa, no es aquí la pelea de o esta o la otra, o al menos no debería ser así, que como siempre hay un tipo de la población que solo quiere un tipo u otro tipo que solo quiere el otro, pero en realidad lo que las positiviza o lo que hace que el paciente se beneficie en realidad, que al final es lo único que importa, el beneficio del paciente, es poder utilizar la terapia adecuada en cada animal y en humanos cuando pertoca. Entonces, esto al final es complementar diferentes tipos. Si tú utilizas medicina tradicional china u otro tipo de terapias antes que empezar con la medicación, sobre todo cuando estamos hablando de pacientes crónicos, ostras, vas a avanzar mucho. Por ejemplo, en este sentido, voy a poner un ejemplo. Tuve un paciente con una meningitis secundaria a una septicemia. El perro se quedó tetrapléjico y bueno, no quisieron ingresar. Yo ya me había sacado la diplomatura en acupuntura, pero todavía era generalista y tenía al paciente con 3 antibióticos diferentes, que quien me conoce sabe que yo no mando tal cantidad de antibióticos, y el animal no mejoraba. No solo no mejoraba, sino que empeoró. Tuve que añadir fitoterapia china, que hay una fórmula que tiene efecto antibiótico, y al añadir esa fórmula yo ya pude gestionar lo que sería la carga bacteriana a nivel de sangre, a nivel general, y de esta manera, porque el animal hizo el origen de la septicemia era una mala higiene en la boca. Entonces, hizo un cuadro neumónico secundario. Pude controlar el cuadro neumónico de manera que ya pudimos meter al perro a quirófano, disminuyendo riesgos para poder hacer la higiene bucal y quitar el foco de la septicemia. Si no hubiéramos tenido ese apoyo externo con plantas, ese apoyo a los antibióticos con plantas, ¿qué hubiera pasado con ese animal? Se hubiera muerto. Moraleja, las medicinas complementarias son eso. Todas nos ayudan a un bienestar del animal en realidad. Gracias. Por lo tanto, la medicina tradicional y la medicina alternativa, esta que le complementaria. llamáis, Complementaria, por favor. Sí, no, era a ver si me caía algún capón por aquí, pero he visto que estaba María un poco despistada y no me ha dado. Y a mí me quedas lejos. Es que te quiero. Entonces, se pueden complementar perfectamente, no hay ningún problema en utilizar las dos en un momento dado, si hace falta, una no va a menoscabar la otra, etcétera, etcétera. Depende. Aquí sí que voy a hablar más a nivel de acupuntura, a nivel general en realidad. Tenemos que ser conscientes de qué tratamientos se están utilizando. Por ejemplo, si estamos dando hierbas, hay hierbas que tienen interacción con medicamentos, por lo tanto, es muy importante conocer estas interacciones y saber... Es fundamental, porque es que si no la puedes liar, ¿no? Claro, por eso también es súper importante que solo le dé hierbas una veterinaria a tu animal y no cualquier persona que pase por ahí. Llamémosle fitoterapia, más que hierbas. Fitoterapia, sí, porque es medicina herbal. Gracias. Gracias. ¿Cómo se está poniendo esto? Sí. No, pero es que tiene razón, es darle el peso que tiene. Exacto, es que sobre todo, a ver, es lógico que interaccionen porque los medicamentos ¿de dónde vienen? Plantas. De las plantas, exacto. Pero es que... Bueno, y eso nos pasa otros mucho vienen a de los veces. venenos. A veces nos pasa mucho a los veterinarios que les quitamos, entre comillas, importancia para hacer el lenguaje más coloquial. Sí. Porque queremos que todo el mundo nos entienda, pero no es utilizar hierbas. Es que sabemos qué hierbas, en qué momento y la en dosis, en qué cantidad. Exacto. Por eso, disculpa, porque evidentemente quien sabe de esto eres tú, pero me gusta llamar las cosas un poquito por su nombre. Sí, podría haber utilizado medicina herbal, por ejemplo, y se hubiera entendido, o sea que estoy totalmente de acuerdo. Y luego, en términos de acupuntura, también hay ciertas interacciones. Yo lo que he visto es que si un animal está con corticoides, no puedo prever cuál va a ser el efecto exacto de la acupuntura, porque lo que me puede pasar es que me disminuya el efecto en lo que sería la magnitud o en duración o en realidad. Y luego hay animales pues, que más o menos parece que no afecte, pero siempre va a haber cierta afectación. De hecho, esto lo he comprobado con pacientes que no están nunca con córticos y por algún motivo se les tiene que pautar córticos, y de repente ya la respuesta no es la que teníamos siempre. Entonces yo siempre, si es un animal que le van a retirar córticos,
me espero a que ya no haya córticos para empezar el tratamiento. Si son pacientes que necesitan, pues porque tienen una enfermedad autoinmune o lo que sea, córticos de manera sostenida, evidentemente empiezo el tratamiento con ese paciente, pero siempre comentando el hecho de que yo no puedo saber tanto el efecto y a veces pido incluso más sesiones para empezar a ver efecto. Y luego otra cosa que existe sería que hay estudios que demuestran, y esto está relacionado con el poder analgésico de la acupuntura, que si tú administras el antagonista de los opiáceos, es decir, ese medicamento que elimina la acción de un fármaco opiáceo como la morfina, el efecto de la acupuntura desaparece. Luego hay otros estudios en los que se ve que si tú administras una vacuna en un punto de acupuntura, es un punto de acupuntura concreto, la respuesta del animal a esa vacuna es superior que si la administras en otra zona del cuerpo. Superior en sentido positivo. Sí, que genera más defensas. Y hay otros estudios que demuestran que la administración de fármacos que producen sedación en punto de acupuntura, en un punto de acupuntura que se encuentra aquí, que es el 20 de vaso gobernador, genera mayor efecto de manera que te permite disminuir la dosis del fármaco. Así que sí que hay que vigilar. Oye, ¿y a qué mencionas esto? Claro, porque me estás diciendo que la acupuntura en realidad sirve para curar enfermedades o para mejorarlas tal, y tiene un efecto analgésico en muchos casos. Supongo que también debe de servir para temas de que no son físicos, que son emocionales y demás. Pero ¿existe también la posibilidad de utilizar la acupuntura como medicina preventiva? En realidad la medicina tradicional china tiene un origen preventivo. Entonces, a modo resumen, sí, se puede. Sí que es verdad que, claro, cuando tú la utilizas a nivel preventivo no va a ser como cuando la utilizas a nivel de tratamiento. Yo si tengo a los pacientes que tengo preventivos, los veo una vez al año, porque al final es cuando yo calculo, generalmente ya es animales que ya los tengo dados de alta y para evitar recaídas, ¿vale? Aunque tú podrías usarlo antes de que aparezca la enfermedad. Por ejemplo, cuando hablamos en el tema humano de la vacuna de la gripe de cada año. O sea, ¿para qué? Pues para que cuando llegue la gripe de este año, no sé qué, no sé cuántos, tal. ¿Eso podría tener alguna efectividad? Sí. O sea, ¿se puede utilizar? Sí, porque tú lo que haces con la acupuntura es producir una serie de cambios a nivel de todo el organismo, de manera que generas, a modo súper resumido, que al cerebro le llega más sangre, de manera que trabaja mejor, se produce una mejor respuesta por parte del cerebro, pero es que a la vez estás haciendo que los órganos internos reciban mejor la respuesta de estas señales nerviosas que vienen desde el cerebro o endocrinas que también vienen desde el cerebro. Entonces, a nivel general, lo que estás haciendo es pasar una ITV cuando tú utilizas la acupuntura de manera preventiva. Bueno, pues como mezcles ya la acupuntura con la epigenética, ya tienes ¿Mande? aquí la perfección. ¿Cómo lo has llamado? Epigenética. De hecho, eso con la boca llena no lo dices, ¿eh? Sí, lo digo. De hecho, se ha demostrado que la acupuntura llega a afectar, por eso todavía no se sabe bien todo su efecto, llega a afectar incluso a nivel del RNA mensajero. Imagínate. RNA. O sea, las proteínas que producen cambios a nivel de lo que serían los genes. O sea, un nivel también se ha visto que afecta a nivel de la microbiota, es decir, de la flora bacteriana, que se ha visto que una flora bacteriana sana incrementa la salud. Y esto, claro, todas estas cosas se están estudiando ahora, entonces, claro que afecta a nivel... No sabes el placer que me produce escucharte, porque yo tengo una edad y cuando yo estudié acupuntura la gente me decía, esas son tonterías. Escucharte es un verdadero elogio para mis oídos. Felicidades, enhorabuena, Gracias. cómo me gusta la veterinaria joven. Estás invitada a cenar y tal. Y, bueno, en fin, todas esas cosas. Ya te haremos un regalo y todo eso. Ya. Firmado por María, dedicado. y Una tal. cosa que te quería preguntar, porque eso también es una especie como de creencia que hay general. ¿Qué pasa si cae una aguja en un punto que no corresponde? Ostras, sí. A ver, tenemos cierto margen de maniobra. Sí que es verdad que cuanto más precisa eres en la puntura, mayor efecto tienes, pero tienes más o menos unos 3 milímetros de efecto. También...
Pues margen, 3 milímetros, entiéndeme. O sea, Bueno, cuando estás Porque a ti- punturando un gatito de 200 gramos... sí, ya. Igual vive engañada con las medidas, ¿eh? No, esto hay estudios, de hecho. Pero al final, como tú lo que estás punturando es la fascia, tú generas una respuesta a nivel de esa fascia. Entonces, a ver, si te has ido a Cuenca, evidentemente no vas a ver el efecto. Si te has equivocado de puntos, va a depender. Puede o que igualmente mejore porque tenemos varios caminos para llegar a Roma. No hay solo una manera correcta de tratar, lo que sí que es verdad es que hay maneras más óptimas que otras. Luego puede pasar que no pase nada, pues porque sencillamente o no has sido suficientemente precisa o te has equivocado de manera que no ves ningún tipo de efecto, y en el peor de los casos puedes empeorar al paciente. ¿Sabes por qué te pregunto esto? Porque tú eres veterinaria, especialista en medicina tradicional china y acupuntura. Sí. Pero después hay gente que se dedica a poner agujas de cualquier manera. Entonces, solo, por favor, cuando vuestro animal esté enfermo, confiar en el profesional adecuado. Gracias. Sí, y además yo he visto imágenes de puntos señalados que no están ahí realmente. Eso es lo que tiene Internet. Igual acudes a informaciones que no son precisamente lo más Ya, adecuado. Pero estamos hablando de personas que forman. Ya. Sí, es Entonces, complicado esto. sí. Oye, una ultimita cosa, porque yo creo que lo que nos has explicado es más que suficiente para salir corriendo cuando veas una aguja, pero, por ejemplo... Se te iba a decir cobarde gallina, capitán de la sardina. Sí, sí. O sea, disculpa Sí. que te lo diga. Pues perdona, pero me lo han dicho la gallina que estaba corriendo. Yo no sé si os acordáis, pero tengo fobia a las agujas. No me acordaba, no me acordaba yo de esto. La próxima entrevista te digo 2. Sí, una para cada uno, ¿no? O sea, a ver quién En el pincha 2 de que... hígado, ¿verdad? Que no duele ni No, molesta. yo Bueno, el uno- quería el uno de preguntarte riñón, una cosa el 3 es peor. que ya sé que tú estás completamente en desacuerdo en eso, y yo también, que es el tema de la crianza, sobre todo de perros y gatos, en casa. Aquello de que es que tiene que ser mamá por lo menos una vez, es que tiene que probarlo por lo menos una vez. No tienes ni idea de lo que tiene que probar tu animal de compañía. Y ahí lo dejo. Pero sí que es verdad que puede existir, y de hecho se da el caso, y también se da con criadores y tal. Si hay algún problema en un embarazo, ¿se podría utilizar la acupuntura para, digamos, mejorar las circunstancias de ese embarazo o Sí. para solucionar algún problema que se hubiera Sí, se presentado? puede. Sí, esto sí que es verdad que se usa más en humana que en veterinaria, por razones bastante obvias en realidad. Yo no trabajo con animales gestantes porque puedes beneficiar, pero también puedes favorecer abortos. Aquí volvemos al tema de aplicar mal el tratamiento. Entonces, yo, como no es una gran mayoría, me niego ya de entrada a tratar con gestantes. Pero sí que es verdad que está descrito que tú puedes favorecer, por ejemplo, que los bebés, esto ya te digo, está más estudiado en humana, se posicionen correctamente hacia el canal del parto para pues, ponerse de cabeza cuando vienen de nalgas. Y luego también, aparte que puedes disminuir los dolores del parto durante el parto, y también puedes facilitar la secreción de oxitocina con puntura. Entonces, y favorecer también todo el tema de la expulsión con puntos de acupuntura. Entonces, Retención sí. de placentas y esas Exacto, cosas. todas estas cosas las puedes hacer. Sí que a lo mejor sería esto, y bueno, y luego por supuesto disminuir todos los efectos adversos asociados a lo que sería una gestación, que hay gestaciones que generan muchas incomodidades, pero ya te digo que esto es más en humana que no en veterinaria. Imagínate, en vez de una epidural, la acupuntura. Creo que hasta este nivel no llega, no sé si en China, pero sí que es verdad que ayuda. Creo que en yeguas sí que se usa, lo que pasa es que no trabajo con Sí. equinos yo. Pero de todas maneras, por lo que estás diciendo, tampoco debe haber mucha gente especializada en eso dentro de la no mucha gente que hay especializada en acupuntura correctamente. Por lo tanto, eso debe ser una cosa muy a tener en cuenta y, bueno, hacerla bien, porque claro, si tienes una camada, yo qué sé, de 4 cachorros o de 5 cachorros y resulta que por hacer acupuntura con la madre, creo que podemos hacer la acupuntura a una moto que ha pasado también. Sí. En el tubo de escape. Entonces, lo que podemos generar es un daño para los cachorros, claro. Sí.
Por lo tanto, las manitas quietas, la información correcta por parte de la persona correcta, y además son historias. Ahora sí o sí, la acupuntura en un momento dado ha quedado claro que puede servirnos para muchas cosas. Siempre. Sí, pues ala, pinchado vosotras. Muchísimas gracias a las dos, nos vemos en la próxima y que paséis un estupendo día animal.